En la siguiente presentación revisaremos los temas de unidad fundamental del proceso y los criterios de clasificación del mismo. Un elemento fundamental que tenemos que determinar al inicio de la clase de Derecho Procesal Civil es si el proceso debe de analizarse bajo una concepción unitaria o bajo una concepción dual. Existen estas dos corrientes en la que la concepción unitaria tiene como principal característica que todos los procesos, independientemente de su contenido, tendrán rasgos y características comunes. Por lo tanto, todos los procesos deberían de estar integrados bajo esta concepción unitaria, verlo como un solo proceso. Los principales exponentes son Carneluti, Goldschmidt, Alcalá y Zamora, y en la época más reciente el doctor José Ovalle Favela y el doctor Cipriano Gómez Lara. En la concepción dual, las características que se denotan es que la naturaleza de las normas de derecho sustantivo que se aplican son distintas a cada caso. En el caso del derecho civil provienen del derecho privado y la rama penal del derecho público. Por ende, se deben de mantener la división entre los procesos civiles y los procesos penales. Como principales exponentes o detractores de la concepción unitaria se encuentran Florian, Mancini y Julio Mayer. El tema de la unidad fundamental del proceso puede analizarse desde dos perspectivas, la externa y la interna. La primera se refiere a la unicidad de los procesos en general, independientemente de la materia en que se desarrollen, y la segunda se relaciona con el fenómeno unitario que un proceso representa por sí mismo. Respecto a la perspectiva externa, el doctor Cipriano Gómez Lara afirma que la unidad de lo procesal radica fundamentalmente en postular que el proceso es un fenómeno común y que representa las mismas características esenciales, aunque los litigios que se ventilen tengan materias o sustancias diferentes o distintas. En este mismo sentido se encuentra el doctor Arellano García, quien indica que no obstante que el proceso puede referirse a diferentes ramas del derecho, por ejemplo, derecho del trabajo, agrario, administrativo, derecho bancario, derecho mercantil, etcétera, si hay controversia de por medio, el proceso ha de estructurarse lógicamente en las etapas de conocimiento de las pretensiones que se hallan en situaciones de antagonismo, de prueba de los hechos en que presuntamente se apoyan las pretensiones contradictorias y de decisión donde ocurre el pronunciamiento de quien desempeña la función jurisdiccional desde el punto de vista material. Es decir, cualquiera que sea el contenido del litigio siempre se resolverá mediante un proceso que cuenta con diversas etapas o fases procesales, y estas etapas o fases procesales en general son las mismas para el derecho civil que para el derecho penal. Por lo tanto, se maneja la unidad fundamental del proceso a través de lo expuesto por estos autores. El doctor Cipriano Gómez Lara sostiene que la unidad fundamental del proceso se puede resumir bajo los siguientes criterios. El primero, de contenido, es decir, todo proceso es un litigio. Segundo, la finalidad que se persigue es resolver la controversia que es planteada al órgano judicial, independientemente de cuál sea el contenido de ese juicio. Tercero, estructura triangular. El proceso tiene una estructura en la que en el vértice superior se encuentra el órgano jurisdiccional y en los inferiores están la parte actora y la parte demandada respectivamente. El cuarto criterio es la organización judicial. El órgano jurisdiccional cuenta con una estructura definida y jerarquizada. La división de etapas es el quinto criterio, y este indica que independientemente de la materia del litigio, los procesos siempre se hallan divididos en una serie de fases procesales. Sexto, el principio de impugnación, es decir, todas las resoluciones que dictan los tribunales en todo caso pueden ser revisadas por un órgano superior. Si bien es cierto que la función jurisdiccional considerada en abstracto es una, también lo es que en su ejercicio se contemplan características únicas en el ámbito civil y otras en el penal, lo que hace inviable la unificación de ambas materias. No obstante lo anterior, la unidad fundamental del proceso consiste en que todos los procesos
independientemente de su contenido, tienen rasgos característicos comunes. La unidad fundamental del proceso desde una perspectiva externa consiste en que todos los procesos, independientemente de su contenido, tendrán rasgos característicos comunes, es decir, en todo caso existirá una fase postulatoria o expositiva, una etapa probatoria, un periodo de alegatos, una sentencia y una etapa de impugnación. Respecto a la perspectiva interna, Carlos Arellano García afirma que, aunque en el proceso hay una multiplicidad de actos de varios sujetos, entre todos esos actos y todos esos sujetos que los realizan, se produce un fenómeno unitario. Estos variados y plurales actos están unificados en relación con el desempeño de una sola función, que es la jurisdiccional. La unidad de la pluralidad de actos se obtiene en virtud de una finalidad común, que es la tendencia a la solución de la controversia. Puede incluso haber varias instancias con la intervención de varios juzgados y la unidad no se pierde, pues se trata de la solución de la controversia que se ha planteado. De esta manera es posible sostener la unidad fundamental del proceso, ya sea desde el punto de vista externo o desde el punto de vista interno. Esto no significa que sea viable la unificación del proceso civil y del penal, es decir, que un mismo órgano jurisdiccional resuelva asuntos de una y otra materia al mismo tiempo, pues aunque la función jurisdiccional considerada en abstracta es una, en su ejercicio contempla características únicas en el ámbito civil y otras en el penal, que determinan una realidad legal contraria al principio de unificación en estas ramas del derecho. Así entonces, como rasgo característico en todo proceso se encuentra que existen las siguientes fases procesales. La primera, la fase postulatoria, después vendrá la probatoria, la conclusiva, la resolutiva, la impugnación y la ejecución. Todas estas fases procesales las veremos más adelante, pero de esta manera podemos confirmar que existe la unidad fundamental del proceso, ya que todo proceso tendrá en lo general estas fases procesales. A continuación revisaremos los criterios de clasificación del proceso. El proceso se puede clasificar por los siguientes criterios. El primero, por la materia litigiosa, es decir, podemos dividir el litigio en materia penal, administrativo, constitucional, laboral, agrario, electoral, etc. Un buen número de divisiones, ya sea de derecho público o derecho privado. Y en la materia que nos concierne, tenemos la materia litigiosa en el ámbito civil, y aún así en el ámbito civil se puede subdividir en varios tipos de procesos civiles, por ejemplo, el familiar, sucesorio, arrendamiento inmobiliario, inmatriculación judicial, especial hipotecario, el ordinario civil y el ejecutivo civil, entre otros. Por la forma, se pueden dividir en juicios orales o escritos. Por parte que da el impulso procesal, se pueden dividir en dispositivos, inquisitivos y mixtos. También se pueden clasificar los procesos por la diferenciación de etapas. Tenemos aquí dos tipos, con unidad de vista y el preclusivo. A continuación tenemos también como clasificación por su contenido patrimonial y se dividen en singulares y universales. Se puede también dividir por el número de instancias, y aquí también son dos los rubros de clasificación. Pueden ser uninstanciales y biinstanciales. También se pueden dividir por la finalidad que persigue, en cautelar, declarativo y ejecutivo, y por último por la generalidad o especificidad que se tiene en el proceso. Y aquí tenemos dos tipos, los ordinarios y el especial. En cuanto al primer criterio de clasificación, que es el relacionado a la materia litigiosa, encontramos lo que opina el doctor Carlos Arellano García, en donde indica que la distinta índole del litigio motiva el fraccionamiento de la jurisdicción en ramas o la especialización de los juzgadores, dentro de ellas, de donde el derecho procesal puede dividirse en civil, penal, administrativo, constitucional, laboral, canónico, etc. Para determinar qué tipo de proceso se aplicará con el fin de resolver una controversia, es preciso establecer en primera instancia
qué ley sustantiva debe emplearse para dirimir el conflicto. Por lo tanto, si se pretende resolver la comisión de un delito, se estará empleando el derecho procesal penal. O si se desea ventilar una cuestión entre obrero y patrón, entonces deberá aplicarse el derecho procesal laboral, y así en consecuencia. Una vez que se ha determinado que el conflicto pertenece al área civil, es indispensable establecer si dentro de esa rama del derecho corresponde a un juez especializado resolver la controversia. Para tal efecto, se deben observar 4 criterios para fijar la competencia de acuerdo con lo que dispone el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece lo siguiente. La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, así como a los órganos judiciales que integran el Poder Judicial. Como ustedes saben, el tribunal tiene un consejo de la judicatura que es el que se encarga de toda la parte administrativa, toda la parte de designar los jueces, magistrados, así como investigar, perseguir y sancionar las faltas administrativas que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones, no solamente a los jueces y magistrados, sino a todos los funcionarios del Poder Judicial. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos relativos a las materias civil, mercantil, penal, de extinción de dominio, familiares, justicia para adolescentes, de tutela de derechos humanos, laboral y los del orden federal en los casos que expresamente las leyes les confieran competencia, corresponde a las personas servidores públicas y órganos judiciales que a continuación se señalan. Le corresponde a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los jueces de la Ciudad de México. A continuación, un diagrama que representa la estructura general del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El Poder Judicial se integra por el Pleno, en donde se encuentran reunidos todos los magistrados que integran el Poder Judicial. Asimismo, el Pleno se divide en salas. Son 4 salas: la sala constitucional, la familiar, la civil y la penal. A su vez, la sala constitucional deriva en juzgados de derechos humanos y también juzgados de tutela. En cuanto a la sala familiar, tiene bajo su jurisdicción los juzgados de lo familiar. En cuanto a la vertiente de la sala civil, tenemos abajo de las salas a los juzgados de lo civil, que tienen y se clasifican en juzgados de lo civil de proceso escrito, juzgados orales, quien a su vez se dividen en juzgados de lo civil de proceso oral y juzgados de proceso oral en materia familiar. También son juzgados de lo civil de cuantía menor y por último los juzgados de extinción de dominio. En cuanto a la vertiente penal, tenemos primero a las salas de lo penal y después a los juzgados penales. Bajo la vertiente penal tenemos, como ya les había yo mencionado, el juzgado penal, y los juzgados penales se dividen en juzgados de control. Abajo del juzgado de control está el tribunal de enjuiciamiento y el juez de ejecución. También tenemos la vertiente en los juzgados penales de los juzgados para adolescentes y el juzgado penal de delito no grave. Relacionado con la especialización civil, los tipos de juzgados que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México son los siguientes. Tenemos al juez de lo civil de proceso escrito, al juez de lo familiar, al juez de extinción de dominio, al juez de proceso oral en materia familiar, al juez de lo civil de proceso oral y al juez de lo civil de cuantía menor. ¿Cuál es la competencia de los juzgados de lo civil del proceso escrito o que hoy estamos analizando como juicio ordinario civil? De acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica, estos juzgados verán o conocerán de los interdictos, juicios hipotecarios y juicios civiles.
asimismo de la diligenciación de los exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en el ámbito de su competencia. También de todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitido por la ley. De los asuntos relativos a inmatriculación judicial de inmuebles. Siempre son competentes de los asuntos de cuantía intermedia con independencia de que la acción sea real o personal, común o concurrente. De los juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte principal sea superior a los 4 millones de pesos sin tomar en cuenta los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda, y esta cantidad se va actualizando cada año. De los asuntos de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no corresponde a la materia familiar, también conocerán de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales siempre que el valor de la cosa sea igual o mayor a la cantidad que se establece en el Código de Procedimientos para que un juicio sea apelable. De los asuntos que versen sobre derechos personales en materia civil cuya suerte principal sea igual o mayor a la cantidad que el Código de Procedimientos establece para que un juicio sea apelable. De los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente cuya competencia no esté expresamente prevista a favor de los juzgados de lo civil de proceso oral. Y por último, revisan los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente de tramitación especial que versen sobre derechos personales cuya suerte principal sea igual o mayor a la cantidad que es necesaria en virtud del Código de Comercio para que un juicio sea apelable. Ahora revisaremos la competencia de los juzgados de lo familiar que se encuentran regulados en el artículo 62 de la Ley Orgánica. Los juzgados de lo familiar revisarán los procedimientos de jurisdicción voluntaria relacionados con el derecho familiar, los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a su ilicitud o nulidad de divorcio, que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio, que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones de las actas del registro civil. Asimismo, revisarán y tramitarán los juicios sucesorios, también aquellos que afecten el parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación, que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela, y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte. También revisarán las controversias que se refieren a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de la familia, con su constitución, disminución, extinción o afectación de cualquier forma. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco también serán de su competencia. También revisarán y tramitarán las diligencias de consignación en todo lo relativo a la materia familiar. Asimismo, tendrán bajo su resguardo la diligenciación de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el orden familiar. Revisarán también las cuestiones relativas a los asuntos que afecten a sus derechos de persona, a los menores e incapacitados, y en general todas las cuestiones familiares que se reclame la intervención judicial. Los juzgados de extensión de dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revisarán de los procedimientos de extinción de dominio, de las medidas cautelares en esta materia, asimismo de la diligenciación de los exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en la materia. Asimismo, resolverán todas las diligencias, acuerdos y actividades que les encomiende la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los juzgados de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México de reciente creación deben conocer de la acción de protección efectiva de derechos humanos, que es el mecanismo por medio del cual los jueces tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución local, contra los que se inconforme el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo al inicio y o durante la sustanciación de algún procedimiento competencia de la Administración Pública. El artículo 67 de la Ley Orgánica dispone que las reclamaciones de tutela son procedentes en contra de la acción u omisión de alguna autoridad u órgano autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación, que viole o que haya violado los derechos contemplados en la Constitución local.
Al propio tiempo, el artículo 68 del mismo ordenamiento indica que son improcedentes las reclamaciones de tutela en los siguientes casos: contra las resoluciones judiciales emitidas por otros órganos jurisdiccionales, cuando se trate de un hecho consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión que haya violado los derechos contemplados en la Constitución y los temas que sean expresamente excluidos en la Carta Magna local. Los jueces de proceso oral en materia familiar atenderán las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de los atestados del registro civil, así como la filiación, la suspensión o pérdida de la patria potestad, la constitución forzosa del patrimonio familiar y el cambio de régimen patrimonial controvertido y la interdicción contenciosa. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria, divorcio, pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, los juicios de levantamiento de acta de reasignación para la concordancia sexogenérica y la adopción nacional se deben tramitar conforme a sus reglas generales, pero ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. La modificación de las resoluciones definitivas dictadas en asuntos de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de convivencia e interdicción contenciosa se deben sustanciar en juicio oral autónomo. ¿Qué es lo que no se puede tramitar en procedimiento oral familiar? Los juicios sucesorios, la nulidad de testamento, la petición de herencia, incapacidad para heredar, la modificación de inventario por error o dolo, declaración de ausencia y presunción de muerte, la restitución de menores, la adopción internacional, las diligencias prejudiciales de interdicción y los juicios de tramitación especial. Este tipo de juicios se tramitan ante los juzgados de lo familiar. Los juzgados de lo civil de proceso oral, de acuerdo al artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocerán de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que establece el Código para que un juicio sea apelable. Asimismo, revisarán los juicios que versen sobre derechos personales de naturaleza civil cuya suerte principal sea inferior a la cantidad que el Código establece para que un juicio sea apelable. También conocerá de los negocios de jurisdicción concurrente sin limitación de cuantía previstos en el artículo 1390 bis del Código de Comercio, así como de los medios preparatorios a juicio y de las providencias precautorias relacionadas con los juicios que son de su competencia. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, así como de la diligenciación de exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con los juicios orales en materia civil y mercantil. Y por último, conocerán de los juicios ejecutivos mercantiles orales, cuya suerte principal sea igual o superior a la cantidad que el Código de Comercio establece para que un juicio sea apelable, y hasta 4 millones de pesos sin tomar en cuenta los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. A continuación, el sistema los llevará a un salón de clase automáticamente para realizar una actividad en clase con un grupo. La actividad en clase consiste en leer las tesis que les fueron asignadas al grupo y en grupo realizar el ejercicio de lluvia de palabras, es decir, después de leer cada una de las tesis tendrán que mencionar las palabras clave de cada tesis. Una vez hecho lo anterior, redactarán con sus propias palabras un resumen que incluya ambas tesis. También quedará asignada como tarea el responder las siguientes preguntas tomando como base la información de la primera tesis que le fue asignada al grupo. ¿Es tesis o jurisprudencia? ¿Es obligatoria y con fundamento en qué ordenamiento? ¿A partir de qué momento es obligatoria? ¿Qué quiere decir que pertenecen a una época?
y cómo se puede identificar una tesis. Ambas, la actividad y la tarea, tendrán que ser subidas a Habitat Pluma.